Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, podcast para los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. El calendario dice que es jueves 26 de febrero de este 2026. Sí, ya vamos casi terminando este segundo mes del nuevo año, como siempre le digo. Parece que fue ayer que estábamos celebrando el año nuevo y ya estamos entrando al primer trimestre, ¿sí? Al primer trimestre de este 2026. Hay muchos temas que quiero tocar el día de hoy y que creo que son de importancia para poder ir entendiendo lo que está pasando en la política doméstica de los Estados Unidos. Hay un anuncio que ha hecho Nancy Mace, la representante republicana que promueve la votación de Force en la Cámara de Representantes para publicar impactantes informes de acoso y conducta sexual inapropiada que involucran a miembros del Congreso de los Estados Unidos y el personal. Dice, la representante Nancy Mace acaba de lanzar una MOAB legislativa sobre el Capitolio con el objetivo de forzar una votación que podría exponer los secretos más oscuros y sucios de la élite de Washington. Mace, una feroz sobreviviente de agresión sexual, retiró el martes a la representante, más bien, al proyecto 1072 RES, exigiendo que el Comité de Ética de la Cámara preserve y publique todos los informes, borradores, conclusiones y materiales de las investigaciones sobre acoso sexual o relaciones inapropiadas entre miembros y personal con la información de las víctimas redactadas. Mira lo que dice el comunicado de prensa. La resolución ordena al Comité de Ética preservar todos los documentos y materiales de investigación relacionados con violaciones o presuntas violaciones de las normas sobre acoso sexual de conformidad con las cláusulas 9 y 18 del artículo 23 del reglamento de la Cámara de Representantes. El comité deberá publicar todos los informes, conclusiones, borradores de informes, recomendaciones y materiales complementarios dentro de los 60 días siguientes a su adopción. La información personal identificable de las víctimas o presuntas víctimas se eliminará para proteger su privacidad. Ahora, en este artículo también dice, esta medida llega poco después del repugnante escándalo que envuelve al representante Tony González, un republicano del estado de Texas, quien está acusado de enviar mensajes de texto sexualmente explícitos a una ex asistente femenina que trágicamente se quitó la vida. González niega haber tenido una aventura quejándose de chantaje y ataques políticos, pero la Oficina de Derechos Laborales del Congreso, una entidad no partidista, está finalizando su revisión y enviando los hallazgos a Ética en cualquier momento, justo a tiempo para sus primarias del 3 de marzo. Esto es interesante para que nos pongamos, como dice este titular, usted lo puede terminar de leer si gusta, está en thegatewaypundit.com, salió el día de hoy. Pero más allá de lo que se pueda estar ahora hablando tras bastidores sobre Tony González, de quien se ha comprobado que tenía estas imágenes en su dispositivo, ahora pues de ahí a que eso sea el motivo por el cual esta jovencita, esta mujer se haya quitado la vida, se haya prendido fuego, pues habrá mucho camino en la investigación para determinar si fue o no lo que la impulsó, lo que promovió, lo que provocó. Pero yo creo que de fondo hay un tema que debería estar, por lo menos, a la vista de todos. Seguramente cuando usted está haciendo la lectura de este artículo, lo primero que le vendrá a la mente, si usted, claro, no es un millennial, centennial o alguien que es relativamente muy joven y mucho más que acaba de interiorizarse en la política doméstica de los Estados Unidos, lo primero que le vendrá a la mente es el caso de la señorita Lewinsky con el expresidente Bill Clinton.
Claro, ahora ya no es una señorita, o sea, ya no es una jovencita, ahora ya es una mujer, incluso ha escrito un libro. Pero fíjense, ¿no? De todos los puntos, cómo se ha analizado este tema y cómo a lo largo de los años un escándalo tan bochornoso como que un presidente en ejercicio de sus funciones tenía a su amante debajo del escritorio o que pues tenían complicidad para hacer una y otra cosa en la misma Casa Blanca. Claro, los defensores de Bill Clinton rápidamente, pues en base a lo que ellos entienden para su partido, fue uno de los mejores, los demócratas, pues ellos salen en defensa capa y espada. Y como él lo hace gran parte de la sociedad. Increíblemente, mujeres que, claro, uno puede pensar que son republicanas, para ese entonces todavía no estaba el presidente Trump para decir que eran magas. No, eran simplemente mujeres conservadoras que acusaban y señalaban a esta mujer. Porque sabiendo que era casada y además cumpliendo una función cercana, o sea, una función en la Casa Blanca y teniendo una relación cercana, pues ella accedió a tener este tipo de relación íntima con el expresidente. Pero fíjese también cómo los principales medios de comunicación hacen que esa misma opinión de estas mismas mujeres, republicanas o no, conservadoras o no, centren la atención en que aquí la culpable es la mujer. Usted puede estar de acuerdo, ¿no?, con esa idea de que es una mujer joven que tal vez dentro del pensamiento, y esto es una especulación, buscó la forma de cómo escalar rápido a través de esta posición y llegando de forma directa con el presidente de los Estados Unidos. Pero fíjese lo maquiavélico de los principales medios de comunicación y de los activistas demócratas. Esto se manejó como que el problema era la mujer, que sabiendo que el hombre era casado, pues entonces ahí estaba la culpable. Y de alguna manera exoneraron a Bill Clinton. Un Bill Clinton que, como ya lo sabemos, o por lo menos están en los registros, ha sido un gran amigo, o podríamos decir íntimo amigo, del pedófilo Jeffrey Epstein. Pero entonces se establecen narrativas a través de los principales medios de comunicación. Esas veces todavía no imperaba como hoy las redes sociales, que tenían una ventana más abierta para la crítica y la opinión de todas las personas. Entonces los principales medios de comunicación ponen la atención en la mujer como culpable y exoneran de una manera bastante ridícula al expresidente demócrata Bill Clinton. Pero ahora, no solamente es la forma en cómo se maneja, es como también se entierra ciertas verdades incómodas de la sociedad estadounidense. Pero de fondo, entiendo que esto tiene un más allá, donde no podemos simplemente mirar el árbol que está delante de nosotros cuando todo un bosque está presente. Hay comportamientos que se han venido registrando en las últimas décadas, creo que con muchísima claridad, como el poder político, una vez que está en ejercicio del poder, abusan extremadamente y no le tienen miedo a la ley. ¿Quiere que le cuente muchos casos? Hablemos nomás de la administración de Joe Biden, para no ir tan lejos, para no remontarnos tanto hacia la era de Bill Clinton. Usted recordará que encontraron una bolsita de cocaína dentro de la Casa Blanca. ¿Cómo se manejó esto? No se olvide que también dentro de la administración de Joe Biden se encontró a un jovencito en el Congreso subiéndose a ciertos espacios y además vistiendo y haciendo movimientos bastante sugerentes. Y como que esto no ha sido y no se mostró como el escándalo que debería ser. Porque al final se descubrió que este era un amante. Sí, un amante de un representante, de un congresista. Y muchas de estas cosas que nosotros, por ejemplo, en estas celebraciones del orgullo y la agenda LGBTQ, como en la Casa Blanca se hicieron reuniones donde activistas de esta agenda incluso iban transgéneros con, o sea, hombres que se creen mujeres o que han transicionado como mujeres
y que se han hecho operaciones de seno y bastante grandes, y llegaban a la Casa Blanca y llegaban todo abiertos. Claro, yo me imagino que la gente más conservadora le dará pues un arrebato y lo primero que pensará también es en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo es posible que en las altas esferas políticas se esté manejando esto? Pero esto fue lo que pasó. De todas las incongruencias que usted va a ver en los pasados gobiernos, es realmente bochornoso. Es bochornoso. Pero existe esta ley o esta resolución que se ha presentado por la representante Nancy Mace, la cual está forzando a que se mantengan los documentos, todo lo que sea relacionado con relación a violaciones a la norma de relaciones, podríamos decir, laborales o lo que sea que puedan tener dentro del Congreso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que dentro de ese espacio donde se supone van a legislar y por lo cual se les paga a estos politiqueros, no solamente cometen vulneraciones a la misma ley, se creen impunes. Pero adicionalmente a ello, según lo que manifiesta este documento, es que habrían muchos más casos de estas relaciones interpersonales, y no importa si es demócrata o republicano, sino que dentro de este hemiciclo, que debería ser, que jamás más bien debería ser profanado, se cometen todo tipo de bajezas. Y esto me recuerda otra vez a las reflexiones que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Estos politiqueros saben a qué están entrando a la política. No solamente están buscando un espacio de cómo garantizar su prosperidad en corto tiempo, sino también están buscando que mientras puedan saciar sus placeres, sepan que pueden ser impunes, que van a tener una inmunidad para poder actuar en sus bajas perversiones. Muchos de ellos han vivido de la política y vienen haciendo estas perversiones por mucho tiempo. Y han comprometido a tanta gente a su alrededor que ya pues no pueden ni siquiera denunciarlo porque de alguna manera se han vuelto igual cómplices. Pero esto se permite precisamente porque ya tenemos mucho tiempo donde el poder político no tiene ningún tipo de consecuencias. Y ahí es donde nosotros deberíamos estar enfocados realmente para ver cuál es la verdad. La gente que comete este tipo de perversiones y bajezas sabe que si lo va a hacer, tiene que estar de alguna manera garantizada su libertad. Porque si Pedrito y Juanita, cualquiera que tenga una perversión y es una persona de la clase media y no tiene ni siquiera recursos, o incluso teniéndolos, sabe que está amenazada su libertad, porque hay cosas que son delitos. Hay actos que son delitos. Pero el poder político no enfrenta consecuencias. Por eso mismo, creemos que ya es hora de que el pueblo estadounidense comience a despertar sobre por qué nuestros políticos, de alguna manera, una vez que entran al cargo, son santificados. Automáticamente son protegidos. Gozan de una inmunidad la cual no los toca a nadie. Y se salen con la suya una vez que terminan su mandato, o peor aún, se quedan 10, 20, 40 años en un cargo público. Y es ahí donde la reflexión debe estar presente. 1. Si esto ha presentado la representante Nancy Mace para ver hasta dónde existe o está salpicado, no solamente el republicano o el demócrata, sino en general el Estado profundo, ¿qué se va a hacer después? La pregunta más importante no solo debería ser que esto se mantenga como una resolución y que se pueda acceder a todos estos documentos y que se pueda descubrir y exponer a todos estos sinvergüenzas que están cometiendo todo tipo de delitos dentro de este hemiciclo. Más importante es saber cómo se va a proceder con estas personas. Porque otra vez, esta administración nos había llenado de mucha esperanza, espero que todavía no se la acabe, pero nos había llenado de esperanza, por ejemplo, cuando habían presentado a esta oficina de eficiencia gubernamental, DOGE, a la cabeza de Elon Musk. Con titulares amarillistas nos dijeron que habían encontrado una gran cantidad de corrupción y despilfarro de dinero en millones de dólares. Que habían podido identificar hacia dónde habían sido canalizados estos recursos que estaban despilfarrados. Prácticamente en el exterior se estaba fomentando toda esta ideología de género a lugares
realmente recónditos que tal vez la gente ni siquiera puede ubicarlos en el mapa. Pero ¿y qué pasó hasta el día de hoy? No tenemos un solo procesado de todas esas investigaciones que ha planteado Elon Musk. Es más, él ya se retiró. Pero no tenemos gente desfilando por estos hechos de corrupción o presuntos hechos de corrupción, porque ya ni siquiera sabemos si realmente fue verdad o no. Y esto pasa otra vez porque el que entra a la política, de alguna manera, está asegurado de que no le va a pasar nada, que va a gozar de impunidad. Volvemos a seguir revisando el entorno para ver hasta dónde está salpicado, digamos, no solo dentro del hemiciclo, veamos afuera, para que usted también reflexione un poco. Hasta el día de hoy, el mismo gobierno federal ha dicho que se habla de no 9,000. O sea, no, al principio se pensaba que eran $9 millones. Después se dijeron que eran $9,000 millones. Finalmente se había dicho que era superando los $19,000 millones de estafa de todos estos grupos o estas instituciones u organizaciones supuestamente creadas para poder beneficiar a niños, alimentar a niños. Un tremendo despilfarro y derroche de dinero. Nuestro dinero, de los contribuyentes. Sí, es un proceso que ya tiene más de 10 años, pero a la fecha de lo que está investigando el Departamento de Justicia, o por lo menos lo que ha anunciado el gobierno federal, nuevamente sale la pregunta. Si la señora Ilhan Omar ha tenido algo que ver porque se la ha mencionado, ¿por qué no está siendo investigada? Se ha dicho muchas veces, y yo creo que durante esta semana también, después del discurso del Estado de la Unión, el mismo presidente ha mencionado a Ilhan Omar. Y lo ha hecho en otras oportunidades. La cadena Fox también ha presentado un informe bastante completo de cómo se hace millonaria y no le toma más de 5 años para hacerlo. Una mujer que había entrado con un déficit económico de entre $55,000 y $65,000 de deuda. No de activo, no de ganancia, de deuda. Y hoy a la fecha tiene más de $30 millones. Cuando se le pregunta, mientras está saliendo del Congreso, está caminando en los pasillos del Congreso y se le enfrenta para que explique esta cantidad de dinero, ella simplemente dice, todo está explicado de manera pública. Pero entonces, el planteamiento que hace el gobierno federal de que existe cierta, no sé si decir connivencia, tal vez eso puede ser más aplicable a la palabra, entre este personaje y los defraudadores en Minneapolis propiamente, ¿por qué hasta ahora no tenemos gente que esté en la cárcel? Vaya, o sea, que solamente estén procesados. Se ha interpelado ante el Congreso de los Estados Unidos al fiscal general del estado de Minnesota, aliado de Tim Walz, uno de los demócratas, a mi entender, más nefastos, donde se supone que se le ha encarado y se le ha dicho, se han presentado denuncias a usted de que este fraude se estaba realizando desde hace mucho. ¿Qué es lo que hizo usted? Lo que hizo fue perseguir a los denunciantes, a los que denunciaban. Y ha pasado todo esto, hay un comité de investigación y lo han sentado ahí, pero, y mi pregunta es, ¿y no va a haber ningún encarcelado? No estamos hablando de $100 que alguien llegó, porque le digo, si usted va y se mete a una tienda de conveniencia, puede ser un 7-Eleven, puede ser una gasolinera, y entra a esa tienda y va con un revólver y saca $100 a la fuerza, $100, tal vez menos. Usted es procesado y usted le llevan a la cárcel. ¿Verdad? Vaya, si usted estafa a un anciano, menos de $100, ya sea para un seguro, una pastilla, lo que sea, usted también puede ir preso. Por lo menos procesado, pues, ya no va a perder su libertad, pero por lo menos va a ser procesado y va a ser investigado y va a estar su récord en el sistema. Pero cuando hablan de $19,000 millones y no tenemos a nadie que esté ahí pagando o purgando, ¿no le parece raro? Ojalá que este planteamiento que hace la representante Nancy Mace no solamente sirva para poder mostrar quiénes son los agresores de las normas o los que cometen abusos con sus propios empleados,
sino realmente puede abrir un camino para que estas personas, que si son encontradas y se puede probar, que la ley realmente muestre que existen caminos, ya sea para una consecuencia política, un proceso civil o finalmente un proceso penal. Porque eso no es lo que estamos viendo hoy. Y por eso, lamentablemente, en este proceso de latinoamericanización en los Estados Unidos, estamos viendo que lo que debería tener una independencia, solidez, credibilidad, que es el sistema de justicia, no lo tiene. No solamente porque hay un departamento de justicia que parece que está dormido, este y los anteriores, sino adicionalmente porque el sistema de justicia en general hoy está muy cuestionado. Ojalá se puedan encontrar cambios y ojalá que esta resolución que ha encontrado la representante Nancy Mace nos pueda dar algún tipo de luz al final del camino. Mire, déjeme contarle este otro tema que me parece que es realmente preocupante. Y por eso es que a usted le llamo mucho a la reflexión, para que se involucre, revise lo que los padres de familia, o más bien lo que los hijos hacen en sus casas sin que los padres de familia lo sepan. Resulta que un depredador, acusado supuestamente, obligó a una adolescente que conoció a través de esta plataforma de Roblox a enviarle fotos desnuda y luego intentó 2 veces que se suicidara. Esto dijo la policía. Se trata de este psicópata, Landon Westphal, de 24 años, ya fue arrestado en su casa en Athens, Alabama, el 9 de febrero, por más de 260 cargos de conducta indecente con un niño, luego de una investigación de 4 meses que se espera que también conduzca a cargos federales. Esto según la oficina del sheriff de la parroquia de La Forge. Westphal conoció al adolescente de Luisiana en un chat en línea en el popular juego infantil Roblox y luego se volvió siniestro cuando trasladó sus conversaciones a otras plataformas, dijo el sheriff. Finalmente comenzaron a tener videollamadas donde Westphal supuestamente se volvió verbalmente abusivo y amenazante hacia el adolescente y obligó a la víctima a cortarse. También la alentó a quitarse la vida en 2 ocasiones. Westphal ingresó a la cárcel de Luisiana por cargos de asistencia criminal al suicidio, 261 cargos de conducta indecente con un menor y 15 cargos de pornografía infantil. Se fijó la fianza en $750,000. Claro, yo aquí puedo ver que hay un accionar de la policía, la cual se aplaude. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de estos casos quedan impunes? Ahora tenemos una amenaza mucho más grande, que son estas aplicaciones de inteligencia artificial que ya no necesitas que la jovencita se desnude y que después le hagan el sextortion. Ya no. Ahora basta que tengan la cara y la inteligencia artificial se encarga de hacer el resto. Vaya, no necesita que esté completamente desnuda. Le van quitando la ropa a través de la inteligencia artificial y esto es suficiente como para que quienes están hoy en esa etapa de adolescencia, donde tienen una enorme necesidad de ser aceptados y ser parte de algún tipo de grupo, pues harían lo que sea. Y más cuando tenemos ya estos adolescentes que desde niños están pegados a los dispositivos electrónicos con las aplicaciones. Puede ser igual Snapchat, puede ser Facebook, puede ser igual Instagram, TikTok, donde para no ser relegados o no ser expuestos para ser relegados, pues harían lo que sea. Este juego de Roblox incluso ya ha sido puesto en entredicho por representantes en el Congreso de los Estados Unidos. Peor aún, tenemos redes sociales las cuales creemos que son confiables, como la de Facebook o igual la de Instagram. Sin embargo, hemos visto que no lo son. Para nada lo son. Porque cualquier tipo con enfermedad mental puede acceder a una cuenta, tener acceso a ella, hacerse pasar por un niño, por un adolescente, concertar todo tipo de citas y llevar adelante sus más perversas, sus perversiones que ni siquiera quisiera mencionarlas. Aquí seguramente habrá mucho que la gente tendrá que ponerse a pensar, a analizar. Claro, muchos de los padres dirán pues que no podemos sacar a nuestros hijos o quitarles
el teléfono o la tableta o el dispositivo. Pero también habrá que poner sobre la balanza hasta dónde estás dispuesto de llevarte mal con tu hijo, porque seguramente tendrás en casa a alguien que va a estar enojado todo el tiempo porque no tiene acceso a las redes sociales. Sin embargo, ¿qué es lo que va a primar? Y hasta dónde también va a ser la responsabilidad tanto de quienes hacen las leyes. Porque el problema no es tanto cómo se va a buscar detener a estos depravados, incluso a muchos teniendo o estando registrados como agresores sexuales, igual tienen acceso. Igual tienen acceso a las redes sociales. Pero una vez que son encontrados, juzgados, llevados ante la justicia, el problema también es que mucha de esta gente se enfrenta ante condenas que son irrisorias. Si usted revisa un poco lo que ha pasado en California, y esto basado en datos. Sí, porque después la gente de la comunidad LGBTQ dice, aquí tenemos un anti-LGBT. No es que sea soy anti-agenda globalista. Esta agenda globalista ha llevado adelante programas que son realmente perversos y contrarios a una sana convivencia pacífica y sobre todo para que la gente, las familias estén separadas. Toda esta agenda globalista lo que ha venido haciendo ya desde finales del siglo pasado, en la última década sobre todo, y impulsando más aún la Agenda 2030, que ha venido cambiando de nombres a lo largo de los años, lo que ha ido es borrando la data, eliminando datos que hasta el siglo pasado uno podía encontrar con certeza y decir con mucha firmeza que muchos miembros, la mayoría de quienes están formando parte de este grupo de agresores sexuales son parte de esta comunidad LGBTQ. Así como en su momento, mucho de este grupo de la comunidad LGBTQ eran parte, o se sabía que había un gran número que eran los que contraían el VIH. Entonces alguien se inventó y dijo, bueno, pero es que si nosotros seguimos registrando a quienes se están contagiando con el VIH y decimos que en el registro, aunque sea verdad, que los que más se contagian o los que más propagan el VIH son esta comunidad LGBTQ. Entonces esto va a hacer que genere un estigma que va a llevar a la discriminación, a la segregación. Entonces, para evitar a este grupo ser segregado, señalado, lo que sea que puedan entender, entonces lo que vamos a hacer es evitar que se registre a estas personas, sobre todo a los de esta comunidad, que son portadores del VIH o directamente del SIDA. Y así han ido borrando la huella para seguir la data. Esta misma agenda globalista viene haciendo lo mismo ahora con esta comunidad que forma parte de estos agresores sexuales. Entonces, ya quienes recopilan los datos ya no dicen que son miembros de la comunidad, o que son homosexuales, o que son lesbianas, o transgéneros, no. Simplemente son agresores sexuales. Y ahí es donde uno tiene que ver hasta dónde la ideología, la politiquería basura, viene haciendo daño a las comunidades. Porque se supone que hay que ir revisando. Hasta antes del siglo pasado, esto de las disforias de género eran trastornos mentales. No estamos hablando de trastornos psiquiátricos, eran trastornos mentales, que bien podían ser tratados a tiempo por un especialista. Pero hoy todo esto se ha cambiado porque hay una agenda de género que tiene muchísimo dinero y que puede influenciar. Incluso tenemos a toda esta comunidad de psicólogos en los Estados Unidos y gran parte de Occidente que han preferido venderse a esta agenda. Porque a la final tampoco les han dado muchas opciones. Porque si no se suman a esta agenda, pues entonces o les quitan sus licencias o simplemente no les permiten trabajar o no logran tener el espacio para poder subsistir. Esta agenda globalista ha sido realmente perversa y lo sigue siendo. Porque no permite que se trate a las personas que tengan un trastorno mental de esa manera. Al contrario, lo que han inventado es una agenda que les permita hacer una afirmación de género. Si una persona viene y te dice, o sea, sobre todo un niño o un adolescente, tengo ciertas confusiones, no sé mi identidad.
Entonces lo primero que le dicen, ¿qué eres? O no, ¿qué te sientes? Y un niño le puede decir que pues, me siento a gusto siendo una niña vestida de rosa. Entonces eres lesbiana. O eres gay. O por último, transgénero. O no binario, asexual, pansexual. Cualquier cosa que se han inventado ahora, toda esta ideología. Pero en vez de que ayudes a esa persona confundida, la confundes peor. Y para variar, le empiezas a llenar hormonas. Para ponerle la cereza al helado, lo llevas a una mutilación de sus órganos sanos. Irreversible. Haciendo y causándole un daño para el resto de su vida. Mucho de esto no se habla. Muchos de estos perversos que están detrás de estas pantallas y que, como este sujeto, Landon Westphal, de 24 años, un psicópata, tienen este tipo de taras mentales. Y es que hoy, más que nunca, en este siglo XXI, en lo que va desde 2026, se tiene una crisis de salud mental. Una crisis de salud mental no espontánea, no que nace genuinamente de la sociedad. No. Es producto de una ingeniería social. Es producto de una agenda de género. Es producto de una agenda globalista que está muy bien diseñada y que están saliéndose con la suya. Por eso habrá que ver hasta qué punto los padres de familia primero van a entender el origen de esta agenda, el objetivo de esta agenda. El momento que ellos puedan tener un poco de información, no necesitan interiorizarse tanto porque es demasiada literatura, sin embargo, mientras usted entienda lo básico, de que esta gente odia a la familia, porque ellos necesitan imponer lo que ellos entienden como el nuevo orden mundial, un estilo de vida, una nueva sociedad, la cual no se rija con los valores éticos y morales del pasado. Ellos quieren reestructurar de manera radical todo lo que se ha construido a lo largo de los años. Y para ello necesitan destruir a la familia. Por eso es que su principal objetivo son los niños. Ellos ya vienen haciéndolo desde el siglo pasado con la mujer. La mujer siempre ha sido el pilar más importante de la familia. El sostén de los hijos. El sostén y apoyo moral, psicológico de su esposo. El hombre siempre ha sido la cabeza de la familia, el que lucha, el que provee, el que se esfuerza. Pero necesita de esa parte complementaria, pero importante, para poder estructurar ese hogar, para formar esa familia, para crear en ese núcleo seres humanos de bien. Pero entonces vienen convenciendo a la mujer, sobre todo con este feminismo, de que el hombre es su enemigo, de que quedarse en casa no es bueno, de que estar sometida ante su marido es lo peor que te puede pasar. Y que debes ignorarlo, no debes celebrarlo, no debes apoyarlo, no debes consentirlo, no debes quererlo, debes humillarlo. Si es posible, divórciate, sácale dinero. Para eso están hechas las leyes. No te quedes en casa. Tú también tienes derecho a trabajar, a tener tu dinero. Olvídate de los niños. Deja que ellos crezcan. El gobierno se va a encargar de ellos. Y eso ya lo vinieron consiguiendo desde hace décadas. Y la mujer, lamentablemente, muchas de ellas han caído en esto. Pero el siguiente paso es la infancia, la adolescencia. Si tú tienes a niños confundidos, entonces no van a acudir a la familia, no van a buscar ayuda en el padre y la madre. Van a tener a un gobierno progresista, socialista, que les va a decir, no te preocupes, nosotros te queremos como eres. Y si tus padres no te quieren aceptar como transgénero, no te preocupes, te vamos a sacar de casa para que seas feliz. Y así vienen haciendo en los últimos años, sobre todo en la administración de Joe Biden, haciendo que las familias se separen, se confronten, se peleen. Hasta el sol de hoy, hay gente que sigue creyendo que el Estado es mejor que el padre de familia. Aunque yo puedo creer que dentro de la sociedad, pues, hay tanto hombres buenos como hombres malos. Que no todos los padres de familia cumplen con su rol. Y que hay mucho desgraciado, por no usar otro adjetivo, que para nada le importan sus hijos. Es más, los daña. Y hay estas excepciones. Por supuesto que las hay. Pero esa no es la generalidad, esa no es la mayoría. Hay hombres que darían su vida por sus hijos, que ofrecerían su vida por su familia, por su país.
hombres de bien. Por eso esta idea absurda del feminismo que nos tratan de decir de que esto es un patriarcado. ¿Qué patriarcado? Cuando las feministas se refieren a que los hombres son los que dominan el mundo, ¿a qué hombre se refiere? ¿A qué porcentaje además? No representan ni siquiera el 1% de la humanidad. El otro 99% son hombres comunes, normales, que se despiertan con muchos retos, con muchas dificultades, con mucho desprecio. Esa vida dura que es en la calle. Sin embargo, ya ha sido puesto a través de las escuelas, las redes sociales, de los libros, los profesores, las universidades, de que de alguna manera el hombre es el malo de la película y que hay un heteropatriarcado que ha sido puesto por el hombre. Y es solo para beneficiar al hombre. No es cierto. Pero en esa parte ya la agenda globalista ha ganado bastante. Entonces tienes a estos padres, a los cuales también los convierte en metrosexuales, cobardes, que no son capaces de luchar por sus hijos, ni por su familia, que no quiere enfrentar a una junta escolar que viene metiéndole basura ideológica. Y tienes a los niños confundidos, tienes a adolescentes confundidos, tienes a la mujer separada del hombre, tienes a la destrucción perfecta de la sociedad. Porque ahora tienes personas que son egoístas, idiotas, separadas de su familia, no tienen identidad, prefieren ni siquiera tener hijos. Es una generación bastante complicada la que viene de aquí en adelante. ¿En dónde van a quedar nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones? Por eso es importante hacer un análisis bastante integral sobre lo que está pasando. Este tema de Roblox que nos muestra este artículo no es solamente el tema de Roblox, donde un psicópata le pide, le exige groseramente o amenazante a una jovencita para que le mande fotos desnudas y después le esté sugiriendo que debe suicidarse. Va mucho más allá. Habla de la crisis de salud mental que se está viviendo en el país, tanto de los enfermos que no son atendidos, pero también de los jóvenes solitarios, aislados, confundidos, donde no tienen a papá y a mamá que estén velando por ellos. Ojalá, con esta reflexión, podamos cambiar muchas cosas, sobre todo dentro del hogar. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz, ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, puede escribirme a Freddy Silva Ayala, Freddy Silva en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea loramediatv.com, www.loramediatv.com. Es un espacio donde, además de este programa, usted puede encontrar otros y también encuentra periodismo o información objetiva. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Mire, le platico, hay un delincuente sexual infantil registrado que ha decidido postularse para el Consejo Municipal en el estado de California. Y es que estas cosas solamente usted las puede escuchar allá, en un estado extremadamente progresista. Se trata de este delincuente sexual infantil, le digo, que se va a postular al Consejo de California, lo que ha provocado indignación entre residentes. Se llama René Campos, fue arrestado y acusado de posesión de material de abuso infantil en 2018. Según el California Post, se declaró inocente de un delito menor, dado que la ley de California solo elimina el derecho al voto de los residentes que se encuentran en prisión por un delito grave. Campos puede postularse para un cargo público. René Campos anunció esta semana que se postulará para el Distrito 7 del Consejo Municipal de Fresno
instó a los votantes a pasar por alto su retorcido pasado, que incluye cargos por posesión de material de abuso sexual infantil. Los residentes locales han criticado su candidatura. Knapp Gurn, propietario de un pequeño negocio y también candidato al Distrito 7, calificó el delito pasado como descalificador. Esto fue lo que dijo. Creo que debería ser una inhabilitación para ejercer un cargo público. Si soy el próximo concejal del Distrito 7 y no puedo acudir a una escuela, ¿cómo puedo representar mejor a la gente de los barrios a los que quiero servir? Ahora, yo este video ya lo he compartido en mis redes sociales. Usted puede ver a esta persona. Y yo quiero dejarlo más bien con esta pregunta. Porque seguramente habrán posiciones encontradas. Y en lo personal, pues él hace la declaración, o por lo menos cuando es entrevistado, él asegura que ya ha cumplido su condena. Y que adicionalmente a ello, él ha pasado por este proceso de reinserción, que es lo que se entiende cuando una persona comete un delito, y que ya una vez cumplida la sentencia, pues entonces está exonerado. Ahora él todavía es un delincuente sexual registrado. Eso no lo va a poder cambiar. El tema parte aquí por este planteamiento. Por un lado, es cierto, un delincuente sexual registrado pues no podrá presentarse si existe algún tipo de conflicto en un board, en un consejo estudiantil, más bien, ¿no? Es un board de las escuelas, precisamente por esto, porque hay una ley que impide que él esté cerca de las escuelas. Pero más allá también está el tema moral, porque la ley positiva pues dice que sí, una vez que tú has cometido el delito y vas y cumples con lo que se da en sentencia, el tema del proceso o de cualquier tipo de proceso legal es que una vez cometido el delito, se busque a la persona, se rehabilite, entienda cuál ha sido el delito, pueda arrepentirse de ello y ser después un ciudadano ejemplar para la sociedad. Pues que puede que tengas la mancha de tu delito por el resto de tu vida. Sin embargo, también es una oportunidad que da el sistema para que personas que realmente y genuinamente estén dispuestas a cambiar. El tema ahora es este planteamiento. Esta persona, siendo un delincuente sexual registrado, ¿debería o no ser parte de estas elecciones o debería ocupar o debería tener el derecho de ocupar un cargo público? Ponga usted no solamente sus valores éticos y morales. Me imagino que igual no podrá despegarse de sus valores religiosos. Y además ponga en esta misma reflexión esta parte que le explico sobre si esta persona que genuinamente dice haberse arrepentido, que ha cumplido con lo que se le ha exigido y que ha sido parte de esta rehabilitación, ¿usted cree que este ser humano debería ser parte? ¿Usted todavía cree que esta persona pueda rehabilitarse? Y en general, si esta persona logra su cometido de ganar un lugar en el consejo municipal, de ocupar un cargo público, ¿usted estaría de acuerdo en que esto también sea una ventana abierta y las puertas abiertas para que otros delincuentes o agresores sexuales registrados también tengan la oportunidad de ejercer un cargo público? Mientras usted hace la reflexión, déjeme pasar a un tema completamente distinto y tiene que ver con la muerte en un tiroteo en aguas de Cuba. Se había dado a conocer un informe preliminar que primero se decía que estaban personas que se habían perdido, que estaban por ahí. Sin embargo, después el gobierno de Cuba sale a decir o sale a denunciar. Este es un artículo de Breitbart donde Cuba denuncia que 4 muertos en tiroteo en lancha rápida fueron enviados desde Estados Unidos para infiltrarse en el país. La Habana ha dicho ayer, los 10 pasajeros de una lancha rápida registrada en Estados Unidos que fue atacada a tiros por un buque de la Guardia Costera cubana eran exiliados armados que intentaban infiltrarse en la isla y desatar el terrorismo.
La afirmación se hizo pública horas después de que soldados cubanos dijeran que habrían matado a 4 personas e hirieron a otras 6 a bordo de una lancha rápida registrada en Florida, que había entrado en aguas cubanas y supuestamente abrió fuego primero contra los soldados, hiriendo a un oficial cubano. No se ofreció ninguna prueba para apoyar la afirmación de que las víctimas eran cubanos, exiliados encargados por Estados Unidos de infiltrarse en la nación insular. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había dicho anteriormente a los periodistas que estaba al tanto del incidente y que Estados Unidos está reuniendo ahora su propia información para determinar si las víctimas eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Pero, ¿qué es lo más nuevo de esto? Es que la familia, o en todo caso el hermano, da una declaración bastante importante. Dice que es un conductor de camión. Uno de los muertos era un camionero asesinado en una de estas lanchas rápidas. Un conductor de camión que cayó en una búsqueda obsesiva, diabólica por la libertad de Cuba, fue uno de los 4 pasajeros muertos en la lancha rápida registrada en Florida, que supuestamente se infiltró en aguas y fue atacado a tiros por los guardias fronterizos del país. Michel Ortega Casanova se obsesionó tanto con el complot que él y los otros 3 muertos en la embarcación robada no pensaron en las consecuencias ni en sus propias vidas. Esto ha declarado su hermano, Misael Ortega Casanova. Misael, quien habló sobre cómo los cubanos habrían soportado un gran sufrimiento, dijo que su familia desconocía la operación, que las autoridades caribeñas definieron como un intento de infiltrarse en el país con fines terroristas. Nadie lo sabía, dijo Misael. Mi madre está devastada. Casanova había vivido en Estados Unidos durante más de 20 años y deja atrás a su madre, 2 hermanas, una de las cuales todavía vive en Cuba, y una hija embarazada. Además de los 4 muertos, 6 personas resultaron heridas en el tiroteo y la embarcación se encontraban fusiles de asalto, pistolas y bombas Molotov, según las autoridades cubanas. A Mijail Sánchez González y Leordán Enrique Cruz Gómez fueron identificados por las autoridades cubanas como 2 de las personas a bordo. Eran buscadas por la promoción, planificación, organización, financiación, apoyo o comisión de terrorismo. Claro, y es que en este ambiente donde el presidente Donald Trump viene presionando para que Cuba termine saliendo de esta dictadura castrista, porque ha cercado esta ayuda económica que le permitía subsistir, el petróleo venezolano, la ayuda mexicana. Entonces la dictadura castrista pues necesitará cualquier tipo de argumento para poder contrarrestar y decir no. Porque recuerden que también el sistema de manipulación que tiene la isla con relación a los principales medios de comunicación allá en Cuba, pues le lanzan una narrativa a las cuales a ellos les sube el ego, primero porque son anti-yanquis, segundo porque son dignos, porque además están, entre comillas, peleando con la primera potencia militar del mundo. Y están ganando la batalla. Y según lo que les dicen a través de la televisión, ellos lo están ganando por más de 6 décadas. Sí. Entonces, esto llega a ser como una especie de respiro que tiene el gobierno castrista para poder decirle a su gente otra vez, miren, ahí están enviando el gobierno de los Estados Unidos a terroristas a que se infiltren. Mentira. Este no es un grupo que pertenezca a las Fuerzas Armadas. No es un grupo de exmilitares. Son ciudadanos cubanos cansados con el régimen, que tomaron la decisión, equivocada o no, patriota o no, como mejor usted quiera entenderlo, de ofrendar sus vidas para ver si hay alguna manera, ahora que ellos estaban de este lado de la libertad, de poder llevar algo de libertad a su isla. Lamentablemente, pues no fueron exitosos. Sí, lo digo con toda la responsabilidad, digo lamentablemente. La pregunta siempre va a ser, ¿cuánto de lo que nos diga la dictadura castrista le vamos a creer? Y hoy más que nunca, un pueblo cubano que necesita estar unido para salir de esta dictadura de tantas décadas,
¿Realmente va a hacer caso sobre esta declaración que hace el gobierno de la dictadura de Castro? Bueno, ahora Díaz-Canel. Ahora también, ¿será que esto va a motivar a otros cubanos a realmente unirse y en vez de ir en una sola lancha, ver cómo se puede hacer? Ahora que me imagino también de alguna manera va a estar debilitado ese gobierno de dictadura. Pero otra pregunta creo que es mucho más importante. Aquellos que han sido lavados el cerebro, que en estas 6 décadas, más de 6 décadas, todavía siguen poniéndole velas a Fidel Castro, que incluso serían capaces de ofrendar sus vidas para defender lo que ellos entienden es este gobierno comunista, este gobierno castrista. ¿Será que el esfuerzo incluso de sacrificar la vida como lo ha hecho estas personas, que estas 4 que perdieron la vida, valdrá la pena? Cuando en realidad hay un grueso de la población que todavía allá le es fiel, leal a la dictadura castrista. Le dejo con esa pregunta. En temas que a nosotros nos compete, porque somos antiglobalistas, le cuento que el director del Foro Económico Mundial ha dimitido a su cargo por los correos electrónicos que los vinculan con el pedófilo Jeffrey Epstein. El presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, organizador de la infame conferencia anual sobre globalismo de Davos, renunció después de que la publicación de correos electrónicos de Epstein revelara sus vínculos con el financiero caído en desgracia. El exministro noruego de Asuntos Exteriores y líder del Foro Económico Mundial, Borge Brende, anunció su renuncia al principal grupo pro globalización o globalismo, afirmando que después de una cuidadosa consideración había concluido que su permanencia en la cima estaba resultando una distracción para el trabajo del grupo. La última conferencia de Davos del Foro Económico Mundial tuvo lugar en enero. Si bien durante mucho tiempo fue uno de los foros más destacados del mundo para líderes políticos, empresariales y financieros, aunque se asociaba tanto con la prevalencia de la prostitución y los aviones privados como con la negociación de acuerdos, la reunión se vio sacudida este año por la llegada del presidente estadounidense Trump, quien aparcó sus tanques metafóricos en el césped globalista con un discurso centrado en los aranceles. Bueno, nos llena de júbilo saber que esta organización ilegítima, ilegal, bueno, puede ser ilegal, ilegítima porque nadie ha elegido a estos filántropos con aires mesiánicos, nos da mucha alegría que su credibilidad se hunda más de lo que ya está. Y ojo, no es el primero. No creo que vaya a ser el último. Si no, veamos también los escándalos en los cuales ha salido Klaus Schwab. Pero más importante aún es que la gente despierte. Este es un grupo de politiqueros que ya han reunido dinero o que quieren reunir dinero, implementar toda esta política de la cuarta revolución industrial, esta que plantea Klaus Schwab en su libro en 2015, o del gran reinicio, o la Agenda 2030. Gente que nos quiere decir cómo vivir, cómo mejor manejar los recursos económicos, los recursos naturales. Gente que nunca le ha interesado la humanidad. Gente que es capaz de decir en la reunión con la que empezaron en el 2024, diciendo que la amenaza más grande para la humanidad hoy en día es la desinformación. Olvídense que hay guerras en el mundo. Olvídense que hay niños siendo asesinados y masacrados en la Franja de Gaza, como estaba pasando. Olvídense que en África los cristianos estaban siendo perseguidos por su fe. Olvídese que hay sequías en muchos lugares donde incluso ciudades están siendo abandonadas porque no hay agua. Olvídese que en ciertas partes de Brasil, cuando cae la chikungunya o cuando llega el cólera o cualquier otra de estas enfermedades, no, eso no es importante. La epidemia que tenemos en los Estados Unidos y otras naciones de Occidente, el consumo excesivo de drogas, no, eso tampoco es prioridad, ni eso es algo que esté amenazando la existencia de la vida humana. No.
estos sinvergüenzas promueven este mantra de la desinformación con el único propósito de poder llevar adelante leyes en los parlamentos del mundo para censurar a cualquier persona que no opine como ellos, para censurar a cualquier periodista independiente que haga una investigación y los exponga, para evitar que en este escenario en el que todavía nos movemos, que es el Internet democrático y abierto, tenga limitaciones y solamente lo que ellos permiten o lo que ellos establecen por verdad sea aceptada. Y están saliéndose con la suya. Fíjese la influencia que tienen hoy en el Parlamento Europeo. Fíjense cómo el mismo Pedro Sánchez en España está llevando adelante, impulsando con todo esto su agenda socialista para censurar al que opina distinto. Y como él, muchos otros en el mundo. No es casualidad. Esto es parte de ingeniería social pagada, financiada por este mismo grupo ilegítimo del Foro Económico Mundial, que tiene perversos planes y que están plasmados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que parece que fuera algo loable a seguir. Sin embargo, cuando usted le presta mucha atención, la redacción, y empieza a seguir todas las resoluciones que emanan de este organismo, nada bueno trae para la población. Y vaya, no necesitamos solamente leer estos escritos. Basta con ver en las acciones de tantos millones y millones y millones de dólares que las Naciones Unidas y sus demás dependencias han recibido a lo largo de los años. ¿Cuántos países realmente han salido de la pobreza? ¿Cuántos países africanos o cualquier tercermundista realmente ha podido prosperar? Créanme, muy pocos. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. La promesa siempre de reencontrarnos, pero antes permítame leer un extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12. Tengan un bendecido resto de jueves y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.